Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta tarde aquí en una actividad más de la Cátedra Emilio García Gómez del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. En este caso, pues tenemos aquí esta tarde nos acompaña Antonio Orihuela Uzal, pues, para dar conclusión a este pequeño ciclo de conferencias que hemos denominado el Palacio Nazarí fuera y dentro de la ciudad. Yo creo que, bueno, Antonio Orihuela es una persona, un investigador suficientemente conocido a nivel no solamente de Granada, sino a nivel nacional, pero bueno, daré algunas pinceladas poco sobre su perfil. Él es doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla desde el año 1994, en el cual también obtuvo premio extraordinario. Actualmente es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en la Escuela de Estudios Árabes, y miembro del grupo de investigación Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, dirigido por Julio Navarro, y también con Julio Navarro pues, forma parte del equipo de investigación de un proyecto de investigación que todavía está en curso y que lleva por título Almunias medievales en el Mediterráneo, historia y conservación de los paisajes culturales periurbanos. Las principales líneas de investigación del doctor Orihuela pues son, entre otras, la arquitectura residencial nazarí, la Alhambra y el arte nazarí, el urbanismo de la Granada islámica y la restauración de edificios de interés histórico, sobre todo como base de análisis y de investigación. Sobre estas líneas de investigación, pues el currículum del doctor Orihuela pues, es enorme, ¿no? En cuanto a publicaciones en revistas nacionales e internacionales, participación en congresos y cientos de actividades. Yo solamente voy a destacar algunos libros, ¿no? Algunas monografías, quizás un poco las más recientes. Por ejemplo, la segunda edición actualizada del Plano Guía del Albaicín Andalusí, junto a Antonio Almagro y Carlos Sánchez, del año 2015. El libro Albaicín, una mirada interior, una edición bilingüe, español-inglés, del año 2014, con fotografías de Raúl Montanós. En el año 2013, un libro muy interesante que hizo junto a Camilo Álvarez de Morales sobre la Casa del Chapiz, que además pues, tiene mucha relación con la conferencia de hoy. También del año 2002, el libro En busca de la Granada Andalusí, por la editorial de Comares. Bueno, y por citar un par de libros un poco más antiguos, de los años 90, pues La Casa Nazarí de Zafra, del año 97, y Casas y Palacios Nazaríes, siglo XIII-XV, del año 1996. También quisiera destacar pues, la importante labor que él ha hecho para redactar proyectos y dirigir importantes obras relacionadas con la rehabilitación, la consolidación y la restauración de pues, casi una treintena de edificios, entre los cuales pues, bueno, voy a destacar algunos. Por ejemplo, la restauración del Partal Alto de la Alhambra y del baluarte de la Puerta del Arrabal de la Alhambra, la restauración del Cuarto Real de Santo Domingo, la rehabilitación de la Casa Morisca de la calle Yanguas y de la calle San Martín, la consolidación de la Casa Morisca de la calle San Buenaventura, la restauración de la Puerta de Elvira, de la Casa Nazarí de Zafra, de la muralla nazarí del Albaicín, de la Casa Solariega de la calle San Matías, la aljiba musulmana del Albaicín, entre un largo etcétera. Bueno, yo sin más sí que le voy a dar ya la palabra a Antonio Orihuela, que nos va a hablar sobre la Almunia del Chapiz. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, que creo que es ya la cuarta vez que la cátedra me invita a dar conferencias de este tipo, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Voy a hablar de la Almunia del Chapiz, algo que es poco conocido. Ustedes habrán oído hablar de la Casa del Chapiz, pero quizá no del concepto de Almunia ligado a esa casa. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es Almunia. El diccionario de la Real Academia
Es muy breve, dice Almunia, del árabe hispánico Almunia, huerto o granja. Digamos, es una definición demasiado breve y hoy día en la historiografía actual se entiende por Almunia una finca pues similar a la que tienen ahí, a la del Generalife, ¿no? Que es una finca de las élites, puede ser bien de la monarquía o de la aristocracia, con una residencia de carácter nobiliario, donde a veces el propietario reside, y con zonas para la producción agrícola, que puede ser tanto de regadío como de secano. El nombre de Almunia, que hoy día se ha generalizado en la historiografía actual, no siempre se ha usado o se ha usado con otros nombres similares, ¿no? En Córdoba, desde el siglo VIII al X, se usaba la palabra Almunia y hay almunias muy famosas en esa ciudad, como la Alrumanilla. Y también durante los reinos de taifas se usó generalmente pues, en toda la península. Un término equivalente es bustán, que literalmente podría traducirse como jardín, que ya se usaba en Granada en el siglo X y se siguió usando posteriormente. También a veces se usaba el sinónimo caria, que da el castellano alquería, aunque no en el sentido que hoy día lo usamos como pequeño pueblo, sino como finca nobiliaria, o el de llanna, que es literalmente huerto, y también otros nombres como Carm, que es literalmente viña, y que en Granada es quizá el que más éxito tuvo porque se castellanizó como Carm, con 3 consonantes y una sola vocal, es muy difícil de pronunciar, se castellanizó pronto como Carme, en plural como Carmes, y finalmente acabó en Carmen, y es pues la casa con huerto, jardín, que inicialmente estaba en la periferia de la ciudad, al lado de las acequias, sobre todo de la acequia de Ainada Mar, y que después ya cambió y se incluyó en el interior, ¿no? Y hay otras dos palabras que también equivalen en cierto modo a Almunia, y es dar, que literalmente es casa, pero hay almunias muy conocidas en nuestros alrededores como Dar a Benaz, por ejemplo, o Dar a Larusa, que con ese dar no quieren decir solo la casa nobiliaria que estaba en esa finca, sino toda la finca en su conjunto, y lo mismo Cásar, que literalmente es alcázar, pero que en algunos casos, cuando la Almunia tenía un palacio con cierto grado de fortificación, como el caso de Alcázar Genil, pues su nombre en las fuentes es Casa al Said, o sea, el Alcázar del Said, que era una Almunia situada en la periferia de Granada. El mismo Generalife, su nombre árabe, Jinan al-Arif, tenemos ahí el término llana en un plural, como se solía hacer en Granada en aquella época. Bueno, sobre agricultura, uno de los últimos tratados de época nazarí es el que escribió el almeriense Ibn Luyún, el Tratado de Agricultura del año 1348, cuyo manuscrito original se conserva en el archivo de la Escuela de Estudios Árabes, donde yo trabajo, y ahí se describe la Almunia ideal con la denominación de Bustán. Indica que consta de zonas de regadío y de secano, y también un dato importante es que está protegida por una cerca, o sea que al menos las huertas de regadío estaban siempre protegidas por cerca. Quizá las de secano, que solían ser de más extensión, pues no. Tenemos ahí, por ejemplo, el Generalife, que tiene unas 4 huertas, después veremos, que son las que estamos viendo en la foto, y después en la periferia pues tenía una dehesa de secano, que esa no estaba cercada. Bueno, vamos a ver muy rápidamente cómo fue la evolución de Granada desde el final del siglo XI, cuando ya estaba finalizando la dinastía Ciri. Y vemos aquí la acequia de Axares, que iba por el lado derecho del río Genil hasta la zona de la Mezquita Mayor. Antes de que se hiciera el barrio de Axares, esta acequia en toda esta zona sería una acequia de riego. Y, de hecho, según las investigaciones que hizo mi compañero Julio Navarro, las calles paralelas y muy rectas que hay en todo el barrio de Axares o barrio de San Pedro indican que antiguamente eran huertas y con
como el agua sigue una dirección muy lineal hacia el río, pues eso da un urbanismo también muy ortogonal, ¿no? Y en la periferia de ese barrio de Axares, justo antes de la entrada de la acequia al recinto amurallado, es donde se hizo la Almunia del Chapiz. Vemos aquí ya el inicio de la época nazarí, cuando ya la monarquía construye la Alhambra como ciudad palatina y se traslada desde el antiguo alcázar del Albaicín hacia esa medina. Y vemos una serie de huertas que se van quedando, una serie de almunias que se van quedando dentro de los arrabales y otras que están fuera, como el caso de la Almunia de Generalife o de Alcázar Genil, que está en esta zona. Ibn al-Jatib, que fue el gran visir y polígrafo granadino del siglo XIV y que pronto veremos a partir del mes que viene en una película a la que le están dando mucha publicidad, denominada Los constructores de la Alhambra, teatralizada con actores y todo eso, pues decía en una de sus obras, Al-Lanja, que unas 30 de estas almunias pertenecen al patrimonio privado del sultán. Estaba definiendo las almunias que había en los alrededores de Granada. Todas ellas tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros, bien acondicionados, y más de 20 se encuentran dentro del área de la ciudad y del recinto de la muralla. Efectivamente vemos que en el arrabal de los alfareros pues había varias huertas, una de ellas la que después fue el cuarto real de Santo Domingo, otra que después fue el lugar donde se hizo el convento de las Comendadoras de Santiago y que era la huerta de Daralbaida, y otras por la zona del arrabal de la Loma. Vemos que también dentro del arrabal amurallado ya del Albaicín pues había huertas en la zona de la Alberzana, y aquí empezamos ya a ver la Almunia del Chapiz. Esta lámina interesantísima que hace Alberto Fernández a partir del año 1595, cuando se descubren los restos que aparecen en el Sacromonte, en las Santas Cuevas, los libros plumbios, todo eso genera en la ciudad por parte del arzobispo pues una gran demanda social de atención, y enseguida se hace esta lámina a partir de ese año, en el cual pues se ve todo el recorrido desde el Paseo de los Tristes por la Cuesta del Chapiz hacia el Camino del Sacromonte, que acaba en las Santas Cuevas que están aquí, con toda la multitud de cruces que se van plantando en el monte hasta que ya finalmente se hace la abadía. Hay una información muy buena sobre todas las huertas que se iban creando en la margen derecha del río Darro, y vamos a ver por partes la lámina. Bueno, aquí está perfectamente dibujada lo que es la Almunia del Chapiz con sus distintas paratas. Después la veremos con más detalle. Al otro lado el convento de la Victoria, que a su vez estaba ocupando otra almunia interior a la muralla del barrio de Axares. Y vemos una serie de huertas o almunias, cada una pues con sus casas, con sus cultivos, con sus parras, etc. Y en el otro lado, más hacia el este, pues también vemos los distintos barrancos que bajaban del monte y pasaban por debajo del camino y de la acequia, hasta llegar al último barranco, que sería el del Sacromonte. Bueno, un miembro de nuestro equipo hace unos años, el joven arquitecto Cristóbal Rivas, redactó su trabajo fin de máster y hizo, a partir de esa lámina de Alberto Fernández, quitó los elementos para que se vieran mejor, y aquí podemos ver la estructura del territorio con una serie de barrancos, el barranco de los Naranjos, de los Negros, de Puente Quebrada, el Barranquillo, el barranco del Sacromonte, y también aquí el dibujo de la acequia, que va pasando por tres molinos. Aquí tenemos el primer molino,
Aquí pasa por un acueducto de madera para que por debajo pase el barranco. Tenemos aquí el segundo molino y el tercer molino, que es el que se conserva convertido en vivienda en la Cuesta del Chapiz. Aquí ha extraído lo que son las edificaciones y se ven grandes edificaciones, la mayor de ellas la Casa del Chapiz, por supuesto, y como en las distintas almunias o huertas había tanto edificaciones residenciales nobiliarias como casas de labor. Aquí se puede ver que en la almunia del Chapiz pues había la Casa del Chapiz, después estaba el molino y finalmente una casa de labor en la esquina de abajo que todavía se conserva hoy día. Estos son los tipos de casas tal y como se representan. No es una representación figurativa correcta, sino, digamos, con muchas licencias, pero nos dan una idea al menos del tamaño de cada una de esas edificaciones. Bueno, aquí están representadas la vegetación y los emparrados que eran muy frecuentes en todas estas huertas y también pues la estructura de las tapias que cercaban cada una de esas huertas y los muros de contención y los caminos de acceso desde la periferia al interior de las casas. Bueno, centrándonos ya un poco más en la Almunia del Chapiz, pues vemos que la representación es, aunque es un poco naif, pero es muy interesante y da muchísima información, ¿no? Se ve perfectamente la muralla del barrio de Axares, cómo gira en la esquina entre el Paseo de los Tristes y la Cuesta del Chapiz, muralla que todavía existe hoy día, aunque enfoscada de mortero de cemento y blanqueada en todo lo que es el muro del actual Centro Bermúdez de Castro, que ocupa esta antigua huerta. Vemos el convento de los frailes mínimos de la Victoria y ya dentro de la Almunia vemos la Casa del Chapiz, que aunque no es una representación figurativa, pero sí se ven los 5 arcos de sus 2 pórticos interiores del patio, aunque en este caso lo representa hacia el exterior. Vemos la acequia de Daxares, que es la que da vida a todas estas huertas, que cruza por la segunda terraza y pasa por el molino. Y otra finca ya existente a fines del siglo XVI, otra casa que es la que todavía subsiste en la Cuesta del Chapiz con el nombre de Carmen de Salazar. Y finalmente pues la casa de labor de abajo en la esquina. Vemos la gran muralla o muro de contención de cara al río que pasa por aquí abajo. Y algunos elementos curiosos aquí, a modo decorativo, pues se ve que encima del muro de contención pues hay unos maceteros, cosa que todavía hoy en el siglo XXI pues sigue existiendo, el mismo motivo decorativo que a fines del XVI. Y bueno, pues como les decía, el molino de 3 rodeznos, ya desde hace unos años convertido en casa, pero todavía las 3 piedras de ese molino pues decoran la fachada de esa casa. Este es el puente del Aljibillo, el puente que da acceso a la Cuesta del Rey Chico para llegar a la Alhambra, y aquí incluso está muy bien representada el Carmen de los Chapiteles, pues donde muchos hemos sido invitados a celebraciones de bodas, que es el uso actual de este inmueble. Bueno, la siguiente imagen es la de la plataforma de Ambrosio de Vico, que se graba por parte de Heiland en el año 1613. Está girado 90 grados respecto a lo que hemos visto antes, aquí el río Darro, el puente, la muralla, y bueno, vemos la casa con una representación muy poco fiel y la acequia que una vez pasado el molino, los sobrantes pues iban al río, aunque la acequia seguía por la calle San Juan de los Reyes su recorrido. En el otro plano del siglo XVIII, que aunque es un buen plano general, pero aquí vemos que la representación de la finca es muy mala, incluso su límite oriental no aparece dibujado. Y peor todavía, pues el siguiente plano del siglo XIX, debido a José Contreras, donde bueno, pues se ve en color rojo las edificaciones que surgen alrededor de la Cuesta del Chapiz
y esta forma de representar los cultivos que había en las distintas terrazas de la finca. Sin embargo, el francés Alfred Guesdon, que estuvo en Granada en 1853, sí hace un dibujo muy bueno, posiblemente basado en algún elemento fotográfico a través de un globo, aunque esto está en discusión, y como era arquitecto y muy buen dibujante, pues hizo a través de esa plancha un grabado estupendo donde se ve, pues empezando por arriba, la casa del Chapiz, la cual ya en este momento acababa de perder la crujía occidental que da a la cuesta del Chapiz. Aquí vemos las huertas con una serie de emparrados que coinciden prácticamente con una descripción que hay del año de fines del 18 en la que dice tiene 128 pilares de ladrillo y mezcla para sostener los parrales, es decir, que había un emparrado de pilares de ladrillo que iba a lo largo de los 140 metros que tiene el muro de contención de la terraza superior. Vemos la siguiente terraza, que es donde hoy día están las escuelas del Ave María, desde los años 80, y donde está ese Carmen de Salazar. En este caso, el emparrado está en el centro de la parcela, porque precisamente por el centro de la parcela es por el que va la acequia de Axares, que después al final gira para pasar por el molino, que es esta edificación baja que hay aquí. Y en la siguiente parata, que es la que pertenecía al llamado Carmen del Negro, que hoy día está ocupada por las obras inacabadas de la ampliación del Archivo Histórico Municipal, desde hace ya más de 10 años que están paradas, donde se ven ya dos edificios más modernos, posiblemente del siglo XIX, y finalmente se sigue manteniendo la casa de los labriegos, de la finca de abajo, que ya se ve también en los planos anteriores del siglo XVI. Se ven perfectamente los distintos muros de contención de tapias calicostradas, la misma técnica constructiva que las murallas, que precisamente pues vemos aquí los restos de la muralla que subía por la cuesta del Chapiz. Bueno, el siguiente documento gráfico ya es una fotografía en la cual pues se ven perfectamente los cultivos en las 4 terrazas. Y si nos vamos a un detalle un poco con más zoom, pues vemos que en la casa del Chapiz se había caído ya entonces también toda la crujía sur y el muro de contención, que había sido ya rehecho, mientras que los antiguos pues estaban todavía, se mantenían, aunque con mucha vegetación parásita colgando de ellos. Y también vemos que el muro que da al Camino del Sacromonte, pues en una zona se había derrumbado también. Poco después se hace este plano de autor desconocido que está en el archivo personal de Aureliano Fernández Guerra y en el cual pues se ve el dibujo de la casa, del Chapiz, con sus 2 patios. Incluso hay un intento aquí que pueden ver en color rojo de reconstruir virtualmente las 2 crujías desaparecidas pocos años antes. Y bueno, se ve la zona cultivada y las 2 albercas que había en ese momento, la alberca más antigua y una alberca posterior que quizás sea de fines del siglo XVI. Se ven también abundantes terreras porque era habitual que los vecinos del barrio pues tiraran su escombro por encima de la tapia de la finca, con lo cual pues se creó aquí una zona enorme de escombros. Tengo aquí abajo el texto de la guía de Gómez Moreno, de 1892, que dice: la huerta de esta suntuosa casa hállase dividida en paratas por largos muros de argamasa, y en la más alta quedan 2 espaciosas albercas, que servirían para los riegos. He traído ese texto porque concuerda con el plano, pero después la alberca de la derecha, la alberca más moderna, se debió de cubrir de escombros porque cuando Torres Balbás restaura la casa del Chapiz entre 1929 y 1932, en sus planos, que suelen ser unos planos muy precisos,
pues solo aparece la alberca antigua, pero no aparece la otra de este lado. En ninguno de los dos planos que tiene, el del 31 y el de hecho después, en el que ya empieza a hacer unos primeros bocetos de cómo sería el jardín que él traza en la casa del Chapiz. Bueno, hoy día existen las dos fotos, o sea, las dos albercas. Eso quiere decir que cuando se traza el jardín, ya a finales de los años 30, pues la alberca se debe desescombrar y vuelve a aparecer otra vez, aunque no está donde estaba dibujada en el plano anterior, sino un poquito más a la derecha, ¿no? Aquí tienen la foto de la alberca antigua, tal y como está hoy día, que tiene una profundidad pues como de 1,5 metros aproximadamente, y la otra alberca del final, que tiene una profundidad mayor, de 2,5 metros, 3, y que fue cubierta en la última década del siglo XX porque constantemente todas las noches caían botellas y escombros y basura, y entonces pues para poder seguir usándola para el riego de los jardines se decidió cubrir. Bueno, ¿de dónde puede venir esa segunda alberca? En las investigaciones que hizo mi compañero Camilo Álvarez de Morales para el libro que publicamos en 2013, estudió las escrituras de la Casa del Chapiz que existen en el Archivo de la Alhambra, en el legajo 362, y hay un texto del año 1590, cuando la casa pasa a ser, una vez que los moriscos son expulsados y la casa que tenía el morisco Lorenzo el Chapiz es incautada por Felipe II, pues Felipe II la cede a un patronato de su secretario Vázquez de Salazar, y los apeadores que van viendo las fincas posteriormente pues dice que pasaron por Puente Quebrada, cuyo barranco sube al arco por donde antiguamente pasaba el agua de Valparaíso a esta ciudad, que era un acueducto que se hace en el siglo XVI para llevar agua hacia el centro de la ciudad. Y más arriba de este hay otro arco por donde pasaba el agua encañada que viene a dichas casas del Chapiz. Es decir, que en ese momento, como el agua de la acequia de Ainadamar, que era la que surtía la casa del Chapiz y la alberca que hemos visto antigua, llegaba muy poca ya porque estaba al final de ese recorrido por todo el Albaicín, pues se ve que en esta zona del Cerro de las Cinco Fuentes, que es un cerro que está entre el Cerro de San Miguel y el Cerro de las Barreras, una zona donde había pues unas fuentes que era un auténtico oasis y que se quemó completamente en el incendio del verano pasado, o sea, de este verano que acabamos de terminar, pues de ahí se encañó el agua de las fuentes para surtir también a la Almunia de la Casa del Chapiz. Bueno, vamos viendo otras fotos posteriores en el cual se ven ya las huertas más descuidadas, pero al menos ese trozo del muro del Camino de Sacromonte se ve ya completamente restaurado. Y el convento de la Victoria, pues después de la desamortización, se ve ya completamente demolido. Esta foto es muy bonita porque todavía las 4 paratas se ven estupendamente llenas de cultivos y apenas ha habido ninguna edificación nueva en estos últimos años del siglo XIX. Y esta ya es del año 34, en el cual pues ya se ve la casa del Chapiz restaurada por Torres Balbás y en ella instalada la Escuela de Estudios Árabes desde el año 1932. Todavía el jardín no se ha plantado. Ven aquí los montones de escombros y residuos que comentábamos antes, y sí aparecen pues 2 casitas más hechas a principios del siglo XX en terrenos de la parata más inferior, que es donde está hoy día el Palacio de los Córdoba. El Palacio de los Córdoba, como saben, pues se reconstruye en los años 60 por los duques de Montellano, que eran descendientes del gran capitán, y entonces el palacio que había en la Placeta de las Descalzas y que se demuele en 1919 y se habían guardado sus techos y sus elementos
de cantería, pues ellos deciden reconstruirlo dentro de esta parcela que compran. Bueno, vamos a comparar la Almunia del Chapí con la Almunia ideal, que sería la del Generalife. Vemos que en lo relativo a la parte de huertas cercadas, la Almunia del Chapí tenía 2,5 hectáreas, mientras que las 4 huertas del Generalife pues llegan a unos 9,2 hectáreas, es decir, mayor. Pero si comparamos lo que es la huerta grande, que es esta, que sería el equivalente a la Almunia del Chapí, como zona más importante dentro de esas huertas, pues el tamaño es bastante más parecido. Esa relación entre ambas almunias, una a cada vertiente del valle del río Darro, pues se pone de manifiesto en este dibujo que hizo Lewis, el viajero romántico británico, en la cual pues esta señora, sentada en esta ventana en la casa del Chapí, está viendo al fondo la Almunia del Generalife. Esta Almunia consta también de esos grandes muros de contención construidos en tapias calicostradas y de los cuales esta de en medio fue restaurada hace pocos años por los arquitectos Francisco Javier López Martínez e Isabel Bestué. Aquí se ve la restauración y descubrieron un elemento muy interesante, que es esta rampa que hay en el centro de la parata, que era el modo de comunicarse para comunicar unas huertas con otras y llevar pues tanto los carros o los burros o los mulos con los productos que se iban produciendo en estas huertas para pasarlos de un lado a otro. Y sin embargo, en la parata de abajo, que está sin restaurar, pues se ve cómo la parte baja de estos muros estaba hecha con mampostería, o más bien forrada con mampostería, porque el interior seguía siendo de tapias, pero la parte baja estaba forrada de esta mampostería. Y en este caso, los arqueólogos que colaboraron en esta obra descubrieron que este muro es un muro posterior, pero que detrás hay un muro como este, también con su parte baja de mampostería y el alzado. Lo que pasa es que al estar muy deteriorado decidieron construirle delante otro y que montara a su vez encima del anterior, que era más bajo. Esta sería la huerta grande. Después tenemos la huerta colorada, que es la que da hacia el río, la huerta de Fuente Peña, que es donde hoy día está la entrada al Generalife, y cuando se hace la acequia del Tercio y se sube el nivel de riego, pues aparece una nueva huerta, que es la huerta de la Mercería. Bueno, antes de eso hubo también un momento en que a la acequia que venía por aquí abajo, mediante una canalización subterránea y una noria, pues se hizo esta alberca que también permitió con más esfuerzo regar esta cuarta huerta. Bueno, aquí tenemos una comparación entre lo que sería el estado actual de esa Almunia, en la que ya desde el siglo XVI se fueron segregando las distintas paratas, porque los primeros documentos de la Casa del Chapí que se conocen, que son de 1525, por un pleito de derechos de aguas de la acequia de Inadamar, que vemos aquí llegando primero al aljibe del patio norte de la casa y después a la alberca, pues ya la parcela que se define en esa escritura ya es solamente la parcela superior, es decir, que ya a principios del 16 se habían segregado las distintas paratas como parcelas independientes, ¿no? Y aquí la imagen de lo que sería esa Almunia en época nazarí, en la cual esas rampas que hemos visto en el Generalife posiblemente estarían por aquí, junto a la cuesta del Chapí, que es donde se edificaron pues toda una serie de viviendas, con lo cual pues arqueológicamente esas rampas han desaparecido y ya es muy difícil que volvamos a poder tener una evidencia arqueológica de su existencia. En cuanto a la muralla que
circunda la Almunia, vemos, y iremos a verla el próximo viernes en la visita, hay una gran muralla en la parte que da al río, actuando más bien como muro de contención de ese cauce, pero después todo este lateral es mucho más ligero y ha desaparecido, y lo que hoy día vemos son muros contemporáneos, ¿no? Eso es coherente con la hipótesis de que antes de que se amurallara el arrabal del Albaicín, que se hace en la época de Yusuf I, en la primera mitad del siglo XIV, ya existía la Almunia con su propia cerca, y que después, cuando ya se hace la muralla del Albaicín, pues llega hasta el Camino del Sacromonte, pero se reaprovecha esa cerca que existía en este lateral, que debía de ser de menos entidad que la muralla del Albaicín, porque la muralla del Albaicín se ha conservado prácticamente entera, mientras que de esta cerca del lado este casi no se conserva nada. Bueno, otro elemento interesante que veremos es que en el centro del primer muro de contención pues hay una gran gárgola de piedra que vierte hacia la segunda parata, posiblemente pues tanto para eliminar excesos de riego como de posibles grandes afluencias de lluvia. Hoy día en la Alhambra todavía los que suben por la Cuesta del Rey Chico pueden ver cómo de la muralla de la Alhambra surgen de vez en cuando gárgolas de este tipo, el cual están vertiendo los sobrantes de los riegos que se siguen haciendo por la acequia real de la Alhambra. Bueno, en cuanto a las propiedades que hay en toda esta zona que estaba recogida en la plataforma de Alberto Fernández a partir de 1595, vemos que ahí se pueden deducir unas 15 propiedades hasta el final de la plataforma, pero que hoy día pues las propiedades se han convertido en 30. Aquí vemos el parcelario catastral actual en la parte baja y aquí una superposición de las edificaciones actuales con el parcelario de 15 parcelas que se deduce. Bueno, aquí se ve cómo en la plataforma, por error, en la plataforma de Alberto Fernández hay solo 3 paratas en lugar de 4. Y como cosa curiosa podemos decir que las distintas parcelas que había hasta llegar al barranco del Sacromonte, no, perdón, hasta el barranco de Puente Quebrada, o sea, se pasan 3 barrancos, el de los Naranjos, los Negros y Puente Quebrada. Hoy día, ya desde principios del siglo XX, eso pertenece a las escuelas del Ave María, que es esta gran parcela con salida hacia la Cuesta del Chapí número 20. Es decir, que parcelas que en el siglo XVI eran diversas, al final el Ave María pues fue comprando y haciendo una gran parcela, unificando distintas propiedades. Bueno, de estas 4 paratas se supone que, tal y como se ve en la plataforma de Alberto Fernández, en la superior, la que está ligada al palacio, a la Casa del Chapí, habría y se ven pues jardines con sus pérgolas y también alguna fuente, es decir, sería una parcela más residencial, mientras que las otras 3 paratas pues eran más dedicadas exclusivamente a la producción agrícola. Aquí vemos esta sección con los muros de contención de las distintas paratas hasta llegar al río. Las alturas entre las distintas terrazas vienen a ser entre 7 u 8 metros y es bastante variable la anchura, ¿no? Ahí tienen pues las distintas anchuras y la longitud pues viene a ser unos 140 metros aproximadamente de cada muro de contención. Bueno, vamos a ir viendo estos muros, empezando de abajo arriba. Tenemos el gran muro que da al río, muy deteriorado, pero que todavía sigue funcionando, y muy difícil de ver porque tanto la vegetación parásita que lo cubre como el gran arbolado que hay, todo tipo de zarzas debido a las humedades del río, pues dependiendo de la época del año, pues prácticamente no se ve nada, ¿no? Hay que ir en pleno invierno, en enero, febrero, para poder ver algo, porque
el resto de los meses está totalmente cubierto de vegetación. Se ve que hay un escalón intermedio y no sé si pueden ver ahí, porque quizá está un poco pequeño, pero en el cauce del río se ve el inicio de un puente de ladrillo destruido que estudié en un artículo de hace más de 30 años y que parece que era denominado el Puente de los Labradores. Bueno, esto es una visión de verano de esa muralla totalmente llena de vegetación que casi no se puede ver. Y a partir ya de donde se produce el primer quiebro, la muralla ha desaparecido y lo que hay son unos taludes totalmente cubiertos de vegetación que también cubre el Palacio de los Córdoba, como pueden ver aquí. Es una tapia de buena calidad y en algunas zonas pues, se conserva todavía en perfecto estado la costra de esa tapia, que debería de ser restaurada porque ha durado 600 años, pero si no se restaura, posiblemente cualquier día se pueda caer, igual que se ha caído toda esta zona de aquí. Bueno, el siguiente muro es el que separa la terraza del Palacio de los Córdoba de la del Carmen del Negro, que se conserva pues, en toda su longitud. Y aquí pueden ver en las fotos de detalle cómo, igual que pasaba en esos muros del Generalife, la parte baja es de mampostería y la parte baja, pues originalmente era de tapias, lo que pasa es que tiene múltiples reconstrucciones, sobre todo en las partes altas y en algunas zonas pues la reconstrucción total. Aquí un detalle, ese zócalo de mampostería, las tapias con reparaciones de ladrillo y ya la parte alta reconstruida en época contemporánea. Es interesante el aparejo de la mampostería que va haciendo como una pseudo espiga en una dirección y en otra dirección, como pueden ver aquí. Aquí se ve la línea de rotura de la zona ya de la derecha que está totalmente reconstruida y la zona de la izquierda que mantiene todavía bastantes elementos originales. Bueno, este es el tercer muro, el que está en el Carmen del Negro, donde pues, hace más de 10 años se iniciaron las obras del Archivo Histórico Municipal y se quedaron en cimientos, como pueden ver aquí. Y ahí lo que pasa es que antes de esas obras se hicieron unas buenas excavaciones arqueológicas por parte del equipo de Ángel Rodríguez Aguilera. Ven aquí una serie de sondeos tocando al muro de abajo y al muro de arriba y también un sondeo en el límite del lado este. Aquí hay un detalle de los sondeos y vamos a ver este un poco más grande. Es muy interesante porque se ve el proceso de una colina que era inclinada con una línea de pendiente desde el camino de Sacromonte hasta el río y para convertirla en una huerta productiva tuvieron que hacer los muros de contención pero también allanar las terrazas, ¿no? Y se va viendo aquí los distintos estratos, cómo van allanando hasta después ya echar una capa de tierra marrón y finalmente una capa de tierra vegetal que es la apropiada para el cultivo. Y en el muro de contención hay una técnica importante, porque claro, no es lo mismo una muralla que se senta por los dos lados que un muro de contención, que tiene que resistir la presión del terreno, ¿no? Entonces, idearon un sistema en el cual los distintos cajones de esas tapias se van entremezclando, se van alargando y entremezclando con el terreno, de modo que se quedan, como dijéramos, grapadas, ¿no? Una técnica pues, que hoy día se usa para hacer carreteras y taludes, en el cual pues con unas placas que llevan después unos anclajes se van echando distintas capas de terreno y apisonando, que es lo que se llama tierra armada. Es una forma barata de conseguir unos taludes sin necesidad de usar muros de contención de hormigón armado, por ejemplo, y pues algo parecido de una forma muy primitiva se hizo aquí. Estas son las fotos de esas excavaciones.
Aquí se van viendo esos elementos salientes que de las tapias se van mezclando con las distintas tongadas del terreno, en la cual se van viendo las distintas coloraciones. Aquí se ve muy bien, aquí los arqueólogos pues recortaron estos elementos salientes de la tapia, que aquí se ven en perfil para ver cómo eran, y siempre arriba pues la tapia original ha desaparecido y hay reconstrucciones modernas de mucha menos anchura, ¿no? Bueno, esto es la vista hacia abajo, este es el Palacio de los Córdoba, donde se ve lo mismo, cómo esas zarpas van saliendo de las partes bajas del muro de tapia. Y sin embargo esto ya es la vista de la cerca que hoy día limita las Cuatro Paratas hacia el este, que como ven es una cerca contemporánea de escaso interés, pero por debajo sigue habiendo esos grandes muros de tapias andalusíes. Bueno, el último muro, que es el que ya delimita entre la Parata del Ave María y de la Casa del Chapiz, está prácticamente tapado por esas construcciones de los años 80, que prácticamente con nuevas aulas taparon por completo toda esta terraza, y solamente en pequeños sitios se puede ver lo que queda de esas tapias originales, que conservan pues en algunas zonas las tapias, pero la mayor parte, pues como ven, está reconstruido. Bueno, sobre el origen en época andalusí, en concreto en el siglo XIV, de la Casa del Chapiz como palacio de una almunia, no hay duda, debido tanto a los grabados de época romántica como a los restos arqueológicos que existieron y que hoy día, pues esta ventana, que es de época nazarí, está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Estas gorroneras que aquí Giró de Pranguell dibujó en la entrada a la sala principal de la planta baja, pues están expuestas en el Museo de la Alhambra. Y esta fuente, que no es de época nazarí, pero que fue traída de la Córdoba califal, estaba a mediados del siglo XIX aquí decorando la alberca principal del palacio. Y ¿quién era el propietario de esta gran almunia? Pues en el año 2012 el catedrático de árabe de la Universidad de Cádiz, ya jubilado y buen amigo mío, Fernando Velázquez, publicó un artículo sobre este tema, sobre las viviendas de Ibn al-Jatib, en el cual Ibn al-Jatib, en sus numerosos textos, pues decía que él tenía 3 casas en Granada: una dentro de la Alhambra, cerca del Palacio del Sultán; otra que decía que tenía un palacio, que ahí aparece como Cásar, que es una de las denominaciones que vimos al principio, que aunque literalmente es alcázar, pero sirve para un palacio importante, que me construí en el camino viejo de la parte oriental de la ciudad, donde estaba yo la noche en que se produjo el golpe de Estado contra Muhammad V en el año 1359, pues residía en él la mayor parte del año, ¿no? ¿Cuál es el camino viejo de la parte oriental de la ciudad? Este plano está orientado al norte. La parte oriental de la ciudad es precisamente la parte baja del arrabal del Albaicín. Y el camino viejo, ahí existía el camino viejo que por Beas va a Guadix, camino de origen romano, que hoy día está desaparecido por la privatización de algunas de sus partes, pero que es realmente pues el camino viejo en la parte oriental de la ciudad. Es decir, que es muy posible que ese palacio, esa almunia con huertas del Chapiz, pues fuera la vivienda que tenía en Granada Ibn al-Jatib. Y después se sabe que tenía también un Carmen a lo largo de la acequia de Ainadamar, que es posible que sea el Carmen relacionado con el albercón que existe en Cartuja y que
actualmente la Universidad de Granada, porque forma parte de su campus de Cartuja, pues está acabando de restaurar y que estaba asociado a una gran edificación nobiliaria que, quizá por ser el albercón más importante que se conserva en todo el recorrido de la acequia de Ainadamar desde Alfacar, pues posiblemente a lo mejor estuviera también relacionado con esa tercera vivienda de Ibn al-Jatib. Pero bueno, esto ya son hipótesis que vamos a dejar para los jóvenes investigadores para que sigan investigando estos temas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, por tanto detalle en tu explicación. Como siempre, pues damos la palabra al público por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la conferencia. ¿Una pregunta? Bueno, pues empiezo un poco yo por ver si se animan los asistentes. No solamente si sabes si hay algún estudio sobre qué es lo que realmente se cultivaba en esas 3 paratas que estaban dedicadas al cultivo. Sí, bueno, hay, ya sabes, varios tratados de agricultura y varios investigadores que han investigado ese tema, entre ellos pues nuestra antigua compañera Inspiración García Sánchez, que ha publicado muchos trabajos sobre estos temas, y también aquí en la facultad en Granada está la catedrática Julia Carabaza, que también ha seguido esa misma línea de investigación, y lo que había pues eran hortalizas fundamentalmente y también árboles frutales, pues berenjenas, habas, granados, higueras, en fin, todo tipo de hortalizas y frutales, salvo las que trajo Colón de América, como los tomates o los pimientos, que no existían en la época andalusí, pero en la alimentación andalusí las hortalizas y las frutas era casi la base de la alimentación. Era una alimentación muy sana. Sí. Parece ser que no, que está totalmente explicado el tema. Ha cubierto todas Lo he nuestras... explicado demasiado bien, Claro, entonces. ha cubierto todas nuestras expectativas. No sé. Sí. Las acequias que iban o que recorrían dentro de que no se hablaba de cómo estaban, en qué situación, o si se han restaurado, se arreglaron. Bueno, precisamente en este plano se ven las acequias que surtían a la Granada andalusí, y bueno, tenemos la acequia de Ainadamar, que entraba cerca de la puerta de Fajalauza. Bueno, un ramal entraba por la puerta de Fajalauza y que iba pues hasta el Palacio Real de Pocacirí, situado donde hoy está Daralorra y el convento de Santa Isabel la Real. Después del Darro surgía la acequia de Axares, que es la que regaba la segunda parata de esta, la segunda, tercera y cuarta parata de la Almunia del Chapí, aunque la primera la regaba también un pequeño ramal de la acequia de Inadamar que bajaba por la cuesta del Chapiz, ¿no? De esa acequia de Axares, aguas arriba, se derivaba una que cruzaba al otro lado del río, que es la acequia de Romaila, que es la que pasa por ese paseo que ahora va a restaurar el ayuntamiento, situado justo enfrente del Paseo de los Tristes, en la margen izquierda, y que surtía pues el barrio de Santa Ana y seguía hacia la Medina, ¿no? Y por parte del río Genil pues estaba la acequia Gorda, que aunque era una acequia fundamentalmente de riego y de fuerza motriz para molinos, pero también en el Paseo de las Palmas se derivaba
un ramal que se llamaba la acequia de la ciudad, que servía para regar pues los arrabales de la Loma y de los alfareros, y posteriormente, en una cota más elevada del río Aguas Blancas, pues surgió una acequia paralela que finalmente pues acababa en la Antequeruela y regaba huertas más altas en el arrabal de la Loma. Y por supuesto, cuando se hace la Alhambra, lo primero que Muhammad I hace es la acequia real del río Darro en una cota elevada, porque para fabricar las murallas en las tapias se necesita mucha agua, aparte de cal y arena, para el amasado de esa masa que se apisona para hacer las tapias, ¿no? Y además porque en esta zona pues no había posibilidad de hacer pozos, porque el terreno sobre el que se asientan la Alhambra y el Albaicín, que es un conglomerado natural, no permite cavar pozos. Los pozos saldrían a más de 100 metros de profundidad, y con la tecnología antigua pues eso era casi imposible de excavar, por lo cual pues todo el suministro de agua se hacía en base a todas estas acequias que he citado. Perdón, ¿hay alguna evidencia de...? Hola, enhorabuena por la documentación abrumadora y bella, enseña. ¿Hay alguna evidencia de preexistencia hídras o romanas, aparte de la vía, en esta zona? ¿O las propias acequias pueden tener algún...? Bueno, hay hipótesis sobre ese tema, ¿no? Porque la acequia de Inadamar podría tener un origen romano, porque dentro del campus de Cartuja hay un gran alfar que se ha excavado y se ha rehabilitado en parte, y el alfar necesita muchísima agua también. Lo que más necesita un alfar es agua, más que arcilla, digamos, ¿no? Entonces, es raro en ese sitio que se haga un alfar si no hay una acequia que pudiera llevar el agua, ¿no? Entonces es posible que, además, teniendo un manantial tan maravilloso como la Fuente Grande de Alfacar, es raro que los romanos no utilizasen ya ese agua, ¿no? Y por tanto, aunque no hay una evidencia arqueológica demostrable, pero es posible, ¿no? Igual que en Sevilla, los almohades llevan el agua a la Bujaira, rehaciendo una anterior canalización, pues aquí también es posible que la acequia de Inadamar, que se vuelva a poner en uso en la época cirí, pues tuviera un origen romano. Y para la acequia gorda también hay algunos que opinan casi lo mismo, ¿no? O sea, que podría ser una acequia anterior usada para fuerza motriz, fundamentalmente, ¿no? ¿Sigue en uso la acequia de Inadamar? Sí, la acequia de Inadamar está en uso, y llegaba el agua al Albaicín hasta los años 60. Lo que pasa es que, claro, los aljibes públicos que estaban funcionando hasta el año 1944, en que el ayuntamiento puso la red actual de tuberías, ¿no? Pero hasta ese año, bueno, en el centro de la ciudad se puso antes, pero en el Albaicín fue el último barrio y se puso en el año 1944. De hecho, cuando se funda la Escuela de Estudios Árabes, pues los profesores y alumnos que allí trabajaban bebían el agua de la acequia de Inadamar, que era la que llenaba el aljibe en ese momento. O sea, y estamos casi a mediados del siglo XX, ¿no? Pero después ya, en ese momento, la gente dejó de beber el agua de los aljibes y empezó a beber el agua del grifo, que estaba potabilizada y era más segura, ¿no? Más cómoda. Entonces los aljibes se fueron privatizando y quedaron en desuso, y los huertecillos que había, los cármenes interiores dentro del Albaicín, poco a poco también fueron dejándose de usar, y ya pues, en los años 60, principios de los 70, dejó de llegar ese agua al Albaicín, aunque pues en las escrituras que tenemos, muchos de los que vivimos en casas antiguas en Albaicín, dice que tiene una tinaja con derecho de agua de la acequia de Inadamar, pero claro, si no llega el agua, pues ese derecho desaparece, ¿no? Y entonces, pues como desde Alfacar, a través de Biznar y del Fargue, pues
hay cantidad de cultivos, nuevas urbanizaciones que van quitando el agua, pues finalmente el agua dejó de llegar al Albaicín y solo llega hasta el Fargue. Pero la acequia está ahí y ahora hay una iniciativa muy buena del grupo Memolab, el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Granada, liderado por José María Martín Cibantos, que precisamente el mes próximo van a hacer una labor de estas de campo de trabajo social, que van a poner en marcha la recuperación de la acequia de Inadamar desde el Fargue hasta el Albaicín. O sea que si alguno quiere colaborar, pues ya sabe dónde apuntarse. Bueno, en principio, como es una iniciativa de la Universidad de Granada, me imagino que su objetivo será llegar hasta el Albercón de Cartuja, que acaban ahora de restaurar. Pero a lo mejor, si hubiera una iniciativa de los vecinos del Albaicín, podríamos llevarlo hasta el Albaicín de nuevo. Porque el derecho de agua se mantiene. Ese no lo ha quitado nadie. ¿Y la Almunia del Chapitre entonces sería como la más grande de la ciudad de Granada después del Generalife? ¿O? Bueno, no, aquí vemos, por ejemplo, el Alcázar Genil, aquí abajo, que era más grande, ¿eh? Y algunas de estas del arrabal de la Loma también tenían un tamaño considerable, ¿no? Y bueno, después de las Almunias exteriores, como Garabenaz, esas eran más grandes, ¿no? Pero bueno, eso tiene menos mérito, ¿no? Claro. ¿La Almunia tendría algún espacio de producción de secano o sería solo la regadío? Bueno, en concreto esta del Chapiz es de regadío, pero otras, por ejemplo Generalife, tenían también su parte de secano, o sea que tal y como lo describe Ibn Luyún, pues las fincas solían tener ambas partes, secano y regadío. ¿Hay constancia de la existencia de Almunia fuera de la ciudad de Granada, por ejemplo? Claro. Sí, Sí, todo estaba lleno de almunias. Todas las grandes ciudades del Al-Ándalus tenían su periferia llenas de almunias, pues Córdoba, Toledo, Málaga, en todas partes, Sevilla. Ese tipo de fincas, pues igual que hoy hay cortijos señoriales, pues antes había almunias señoriales. Bien, pues yo creo que si ya no hay ninguna otra cuestión, vamos a dar por finalizado el acto. Darle las gracias primero a Antonio Orihuela por habernos acompañado esta tarde. Estoy seguro que en el futuro volveremos a contar contigo una quinta, una sexta, una séptima vez. Y también a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima actividad.